Bien, Bien, buenas buenas tardes tardes con con todos. todos. Continuando con el curso internacional de neuroinfectología, el tema que voy a hablar es acerca del abordaje clínico de absceso cerebral y empiema subdural. Tenemos que tener en cuenta que es todo un reto, tanto diagnóstico y como para el tratamiento, debido a que la mayoría de estos cuadros suelen presentarse a consecuencia de ciertas infecciones, la mayoría de ellas por contigüidad, y para que nosotros podamos visualizar en una neuroimagen una alteración, a veces requiere tiempo. Es por eso la importancia de entender la fisiopatología de estas afectaciones y también enfocar y pedir los exámenes correctos de acuerdo a los tiempos y también definir la conducta quirúrgica en la medida que sea posible con la intención de reducir la mortalidad y también ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento dirigido. Vamos a ver que a manera de generalidades, las infecciones intracraneales focales pueden clasificarse. Pueden ser abscesos cerebrales, pueden ser empiemas subdurales, abscesos epidurales, y vamos a ver que la mayoría de la etiología es bacteriana, pero también puede haber etiología parasitaria o etiología fúngica. ¿De qué va a depender la frecuencia? Definitivamente de los antecedentes del paciente, la condición de él, si es un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido, si ha tenido antecedentes quirúrgicos o si padece alguna enfermedad crónica que tal vez está descompensada. De ahí la importancia de hacer una correcta evaluación en el paciente, una correcta anamnesis, una historia clínica adecuada y también un examen clínico adecuado. Vamos a ver que el absceso cerebral, que como mencioné en la mayoría de los casos es de etiología bacteriana, mayor al 95%, la mayoría es por una propagación contigua, pero también puede ser por una diseminación hematógena. En el caso de sea propagación continua, puede ser a consecuencia de una infección por una otitis que no ha sido diagnosticada prudentemente o está siendo maltratada, puede ser por una mastoiditis o por una afectación a nivel de senos paranasales. También puede ser a consecuencia de una intervención neuroquirúrgica o también en pacientes que han padecido un traumatismo encefalocraneal, siendo responsable del 40 al 50% de los casos. En el caso de la diseminación hematógena, que es cerca del 30 al 40%, está mucho más asociado a pacientes que padecen cuadros de endocarditis, pero también a pacientes que tienen predisposición asociada a shunt de circulación pulmonar, ¿no? Como es el caso de pacientes con antecedentes de cardiopatía congénita, fístulas, entre otros, ¿no? Y también podría ser a consecuencia de un foco distante, es decir, que haya una infección que condicione abscesos, ya sea intraabdominal, pélvico o en otros focos como también piel y tejidos blandos, que puede favorecer el desarrollo de absceso cerebral. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que la proporción en cuanto a hombres y mujeres en la mayoría de reportes de caso, estudios, es un poco más en el varón y en la edad media es en pacientes jóvenes y adultos jóvenes. En esta revisión de la revista Brain, donde vemos las características clínicas y factores pronósticos en los adultos con absceso cerebral, hemos visto que en la mayoría de casos reportados, la clínica más frecuente fue déficit motor, fiebre y cefalea, que vendría a ser la triada clásica en casos de absceso cerebral. Pero como vamos a ver más adelante, no todos los pacientes cumplen ese cuadro clínico. Muchos de ellos tienen otras afectaciones que van a depender de dónde se encuentra ubicada la colección y que pueden ser muy variables, lo cual también a veces nos genera dificultad al ser el enfoque clínico para llegar al diagnóstico. Y en cuanto a las infecciones asociadas a los cuadros de absceso cerebral, en su mayoría fueron infecciones en la boca, oído, nariz y garganta, ¿no? Y de los cuales los gérmenes más frecuentes aislados fueron definitivamente bacterias de la cavidad oral, del género Streptococo, pero también asociación con bacterias anaerobias, como vamos a revisar. Ahora, un estudio crucial para nosotros llegar al diagnóstico definitivamente es un buen enfoque clínico y también apoyarnos de estudios de imágenes.
En este cuadro es un resumen de lo mencionado, de la diseminación por contigüidad y diseminación hematógena. Ahí también podemos ver que de acuerdo al foco donde se está originando, vemos la frecuencia de los gérmenes que son más reportados. Igual por la vía hematógena, ¿no? Más asociado a endocarditis y por ende hay una asociación muy frecuente a bacterias de género estafilococo y también de las del grupo JACEP. Vemos que también puede haber condiciones en el paciente que pueden aumentar la siembra hematógena y en ello también recalcar que los pacientes con inmunosupresión tienen este riesgo. Es por eso que cuando nosotros nos enfrentemos frente a un paciente en el cual se está planteando esta afectación, tenemos que diferenciar si es un paciente inmunocompetente o es un paciente inmunosuprimido. Y en el caso de si es un paciente que tiene un inmunocompromiso, diferenciar cuál es el tipo de inmunidad que está deteriorada, porque de acuerdo a ello, la frecuencia de los gérmenes también varía y el enfoque es diferente. También tenemos que ver si el paciente tiene o ha tenido infecciones pulmonares previamente o es un paciente con secuela pulmonar, es decir, cavitaciones, bronquiectasias o ya ha tenido antecedentes de tuberculosis, lo cual también podría hacer pensar en esa posibilidad. Ver la evaluación infecciones dérmicas en el paciente o antecedentes de ellas, así como también si es mujer, infecciones pélvicas y si es un paciente con intervenciones quirúrgicas o con ese antecedente, ver si tuvo infecciones intraabdominales o de sitio operatorio. Y a su vez también hacer una buena evaluación y ver antecedentes de endocarditis o si el paciente es portador de válvula. Muy bien. En este cuadro también es un resumen de el metaanálisis revisado en la frecuencia de los gérmenes y también de las manifestaciones clínicas ya mencionadas. He puesto este cuadrito, es bastante dinámico, en el cual es como un resumen de los gérmenes más frecuentes dependiendo al foco donde está asociado el absceso cerebral. Vamos a ver que en pacientes cuyo foco inicial es afectación en senos paranasales, los gérmenes más frecuentes son géneros de estreptococo, ¿no? Puede haber también afectación por hemófilus, algunos anaerobios como bacteroides y fusobacterium. En el caso de fuentes odontogénicas, también estreptococo, bacteroides cobran relevancia, así como Protella y entre otros anaerobios. En cuanto a fuentes otogénicas, es bastante similar. Y en caso de pacientes con antecedentes y afectación pulmonar, también estreptococo y otros anaerobios son de relevancia. En caso de pacientes cuya afectación fue infección del tracto urinario, pseudomonas y enterobacterias van en aumento, así como pacientes con antecedentes o la afectación intraabdominal. En el caso de que el paciente haya sido o sometido a una intervención quirúrgica, ahí Staphylococcus aureus es quien aumenta en frecuencia. En cuanto a los patógenos aerobios más frecuentes reportados en la mayoría de revisiones, definitivamente Streptococcus se lleva de lejos a la mayoría. Y en el caso de condiciones especiales, como pacientes con intervenciones quirúrgicas, Staphylococcus tiene renombre. Pero también si la afectación fue en otros focos abdominales o pélvicos, cobra relevancia los gram negativos. En cuanto a los anaerobios, de los más frecuentes, definitivamente bacteroides, Protella, Fusobacterium, Actinomyces, son importantes. Es por eso que cuando nosotros ofrecemos terapia empírica para el manejo inicial de absceso cerebral, que cabe resaltar que el antibiótico debe iniciarse lo más pronto posible, siempre tenemos que dar una cobertura para anaerobios, porque es frecuente su etiología. En cuanto a la etiología fúngica, va a depender mucho de la condición del paciente. Sobre todo se ve más en pacientes con inmunosupresión. Ejemplos, pacientes con VIH en estadio SIDA, con un nivel de CD4 menos de 100 preferentemente, o pacientes oncohematológicos, o también pacientes que han sido sometidos a intervención quirúrgica o están portando algún dispositivo. En ellos hay que pensar en la posibilidad de etiología fúngica. Entre los gérmenes más frecuentemente aislados, Cándida, y entre otros, se podría sospechar.
En cuanto al empiema subdural, vamos a ver que es una afectación que comprende entre el espacio entre la dura madre y el aracnoides. Y como vemos, es un espacio continuo y que no tiene una barrera anatómica. Es por ello que si el paciente es afectado, la mortalidad es bastante alta y la indicación quirúrgica tiene que ser lo más precoz posible. Vamos a ver que suele afectar tanto a niños como a adultos. Tanto hombres como mujeres afectan en una relación de 3:1 y la mortalidad es mucho más alta. Ahora, en cuanto a etiología, es muy similar al absceso cerebral. Definitivamente, gram positivos como estreptococo, staph y anaerobios son relevantes, pero la forma como se afecta es más por contigüidad, usualmente a consecuencia de una infección en oído y en senos paranasales, o también podría ser afectaciones en la boca. En cuanto a la diseminación hematógena, es mucho menos frecuente que el absceso cerebral. Bien, entonces, ya para recalcar, vemos que las afectaciones usualmente a consecuencia de otitis grave, también está relacionada a traumatismos encefalocraneales y también a cirugía craneal y como mencioné rara vez es por diseminación hematógena. Bien, entonces, ya habiendo visto un poco de las manifestaciones clínicas, habiendo visto la frecuencia de los gérmenes, y las características de ellos, nosotros tenemos que hacer una buena evaluación y un enfoque. Para ello, definitivamente el diagnóstico que confirmaría esta afectación sería aislamiento de un germen obtenido a través de un drenaje, ¿no? Por estereotáxica de la colección, ¿no? Y demostrando la presencia del germen. Pero como vamos a ver, no todos los abscesos son accesibles o el paciente por su estado crítico tal vez no condiciona que se haga una intervención y eso limita bastante. Es por eso que tenemos que apoyarnos de clínica, de laboratorio, en este caso hemocultivos, y también de imágenes. Y en la medida que sea posible, definir la conducta quirúrgica, ya sea para el drenaje o para la obtención de la muestra. En cuanto a la clínica, vamos a ver que es variada. No todos los pacientes tienen la tríada clásica de cefalea, fiebre y déficit motor, no solo un 20% de los pacientes la manifiesta. Y los demás pueden tener otros síntomas neurológicos que son muy variados. ¿Y de qué va a depender? De la afectación, el lugar donde ha sucedido la colección. Por ejemplo, si es una afectación a nivel del lóbulo temporal, puede haber afasia, cambios conductuales, al igual que en el lóbulo frontal. De la misma manera, si es en el lóbulo parietal, puede haber hemiparesia, si es a nivel de cerebelo, ataxia, entre otros. Entonces, por eso, una buena evaluación clínica. En cuanto a estudios de laboratorio, nos hacemos la interrogante, ¿no? ¿Debería hacerse una punción lumbar al paciente que tiene absceso y está focalizando? Entonces, este procedimiento no es muy útil en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque tiene bastantes contraindicaciones. Un paciente con un absceso y un edema y se le realiza este procedimiento, hay un gran riesgo de herniación cerebral, que es una complicación inmortal. Entonces, habría que replantearse mucho y individualizar cada caso para ver si es que se le podría hacer este procedimiento, pero en la mayoría de los escenarios no se recomienda por las complicaciones que trae. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar para llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno? En cuanto a marcadores inflamatorios, vamos a ver que más del 60% va a tener alteración en el PCR, hemograma patológico, leucocitosis, pero no es en todos. Entonces, aquí es donde los hemocultivos cobran bastante relevancia. Pero para ello también hay que optimizarlos, no solamente es pedir por pedir. Y en la siguiente voy a explicar de qué manera podemos optimizarlos. En los pacientes que tienen esta condición siempre hay que solicitar pruebas serológicas. Hay que descartar infección por VIH, hepatitis, sífilis, entre otras condiciones, porque de confirmarse el enfoque cambiaría, ¿no? Como por ejemplo en pacientes con VIH, que yo veo una imagen donde se muestra masas y edemas, definitivamente la principal etiología yo pensaría una toxoplasmosis, ¿no? Qué diferente sería en el caso de un inmunocompetente que tal vez sería el absceso cerebral.
En cuanto a los hemocultivos, deben obtenerse dos conjuntos de cultivo, ¿no? Debe serlo antes de iniciar la cobertura antibiótica de preferencia. Y con respecto a esos dos sets, no quiero decir que debería pedirse un frasco de un brazo, otro frasco de otro vaso, o sea, no se relaciona así. Los dos sets incluyen un frasco con medios aerobios y otro frasco con medio anaerobio, ¿no? A eso se refiere con un set. Y en realidad, mientras más sets se pida, aumenta la sensibilidad de esta prueba, ¿no? Entonces, la recomendación sería que sean como mínimo dos, pero si puede ser tres, como vamos a ver, aumenta la sensibilidad. Y esto es una revisión en The Lancet de cómo optimizar los hemocultivos. Y vemos que en los adultos se recomienda que se tome muestra de 20 a 40 mililitros en los dos sets. En cada frasco cerca de 10 mililitros, ¿no? Y debería ser para estudio de medios aerobios y anaerobios. Y como vemos en el cuadro de sensibilidad, cuando se usaron solamente un set, mira cómo es del 73%. En pacientes que se obtuvieron 40 mililitros, que son dos sets, fue del 89% y la sensibilidad aumentó en tres sets a un 98%. Entonces, eso también es una explicación de por qué algunos de esos pacientes, que es evidente que tienen una infección generalizada, que están en sepsis o en shock séptico, y le piden hemocultivo, le sale negativo, porque a veces no se optimiza o no se está usando los medios que deberían, ¿no? Y en el cuadro más pequeño es la cantidad que se debe obtener en pacientes pediátricos. En cuanto a las imágenes, de preferencia, la resonancia magnética contrastada es la que nos apoya más comparándolo con una tomografía. El motivo es por la afectación que hace. Cuando un paciente tiene una complicación de una infección de origen en oído o senos paranasales y a consecuencia de eso hace una cerebritis, que es una inflamación, vemos que en etapas muy tempranas, tanto resonancia como tomografía, ya sea contrastada, no diferencia muy bien. En cuanto va pasando el tiempo y se va formando la cápsula, ambas estudios de imagen ayudan, ¿no? Porque se evidencia si es una resonancia más hiperintensa, si es una tomografía más hiperdensa, pero si comparamos en etapas tempranas, la resonancia magnética es superior a la tomografía. Es por eso que si nos enfrentamos a un caso así, de preferencia debería ser un estudio por resonancia. No digo que la tomografía no ayude, pero si las comparamos, la resonancia me podría apoyar para hacer un diagnóstico tal vez más precoz y más preciso en cuanto a absceso y también para los diferenciales. Y aquí son algunas imágenes de resonancia magnética contrastada, donde se evidencia una afectación, en este caso una colección por absceso cerebral, también hay captación del edema y nos apoya para el diagnóstico precoz. Ahora, ¿qué pasa si el paciente sí fue sometido a una intervención quirúrgica y se pudo obtener muestra de la colección, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Tal vez el neurocirujano nos apoyó y tenemos obtención de la colección. ¿Qué hacemos con esas muestras? Es la pregunta que tal vez muchos se hacen, ¿no? ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Debo enviarlo solo a cultivo? ¿Debo enviarlo a GRAM? ¿Debo enviarlo para TBC? Y en realidad tendría que ser un enfoque para todo, porque como vimos, la etiología es polimicrobiana. En nuestro contexto, casos de TBC son reportados todos los días y también está la etiología parasitaria. Entonces, ¿cómo optimizar? Entonces, lo ideal sería que parte de esa colección sea enviado en un frasco de hemocultivo para optimizar el aislamiento de bacterias aerobias y anaerobias. También debería enviarse parte de la colección a estudios de Gram, cultivos, y también debería enviarse a cultivo de Mycobacterium tuberculosis. En el caso de obtener colección y también tejido, debería enviarse anatomía patológica, porque un diferencial del absceso cerebral son las neoplasias. Y también de esa muestra que se envió a anatomía patológica se podría hacer algunas tinciones especiales si estamos pensando en infecciones fúngicas y también Mycobacterium tuberculosis. Y también nosotros deberíamos optimizar todo esto con pruebas moleculares, ya sea para bacterias apoyando en los paneles,
Y también PCRs como para Mycobacterium tuberculosis y también pensar en micobacterias no tuberculosas, ¿no? Que también, si bien no son frecuentes, pero son parte del estudio que se debería realizar. Entonces, como ven, el manejo debe ser lo más completo posible y no desperdiciar las muestras. No solo limitarse a enviar a cultivo de gérmenes comunes. Muy bien. En cuanto al tratamiento, como mencioné, tiene que iniciarse lo antes posible. El tratamiento empírico es con la intención de cubrir gérmenes de género de Streptococo, Staph y anaerobios, y también enterobacterias. Entonces, si es un paciente que viene de la comunidad sin factores de riesgo para sospechar en gérmenes MDR o XDR, idealmente es una cefalosporina de tercera generación asociado a metronidazol. ¿Cuándo cambiaría esta cobertura empírica si el paciente tiene factores de riesgo? De ahí la importancia de hacer una buena anamnesis, ver antecedentes del paciente, si ya había estado hospitalizado previamente, si ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas o si ya usó antibióticos de amplio espectro previamente o si ya tuvo hospitalización. Entonces, todo eso podría hacernos pensar que la etiología puede ser diferente, pero si es un paciente que viene de la comunidad, como vimos, esta cobertura abarca la mayoría de gérmenes. En este cuadro es para el tratamiento dirigido, es decir, cuando nosotros ya tenemos un aislamiento de una bacteria, ya sea obtenida por un hemocultivo o por un cultivo de la colección, y podemos dar un tratamiento dirigido, ¿no? En el cuadro también les he puesto la posología de los fármacos, como por ejemplo en el caso de Staphylococcus aureus, definitivamente oxacilina o cefazolina serían los ideales. En el caso que sea meticilino resistente vancomicina es una opción, o linezolid. En el caso de que sean enterobacterias susceptibles, cefalosporinas de tercera como ceftriaxona es una opción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el servicio de infectología? Porque el manejo de absceso cerebral, si bien puede ser por el neurocirujano, apoyado por el infectólogo, en condiciones críticas, el luciólogo, pero en el servicio de infectología lo que hacemos es optimizar el fármaco. Para ello, nosotros nos guiamos de la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, esta imagen hace referencia a el capilar que tiene barrera hematoencefálica, ¿no? Comparado con un capilar que no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Vamos a ver que un capilar con barrera hematoencefálica en condiciones habituales no es muy permeable, es una barrera que protege. Quiere decir que limita el ingreso de gérmenes y así como también moléculas. Entonces, una de esas moléculas perjudicadas son los antimicrobianos. Entonces, en condiciones habituales, los antibióticos que usamos poco penetran esta barrera hematoencefálica, pero en condiciones de una inflamación, un paciente con meningitis, un paciente con un absceso intracerebral, este se inflama y se torna más permeable y nosotros aprovechamos esa condición para optimizar la llegada de los antimicrobianos. Y eso se guía por los modelos de farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Que existen varios modelos, como vamos a ver aquí, que hay fármacos que son tiempo dependientes, hay fármacos que son concentración dependientes y hay fármacos que son área bajo la curva dependientes. En el caso de los tiempo dependientes son aquellos que ustedes lo usan frecuentemente, ¿no? Ejemplos son los betalactámicos. Los concentración dependientes que se definen como más dosis desde el fármaco, mejor optimizado va a ser, siempre y cuando limitarse a las dosis tope para no evitar la toxicidad. Y también los áreas bajo la curva en los cuales amerita una dosis de carga para llegar rápidamente a concentraciones terapéuticas. Entonces, dicho eso, nosotros también nos enfocamos en garantizar la llegada de la concentración del fármaco al sistema nervioso central. Y estos cuadros no es tanto para que lo memoricen, sino para que entiendan que la mayoría de fármacos tiene poca llegada al sistema nervioso central. Entonces, ¿de qué manera podemos garantizar que su llegada sea mejor? Optimizando de acuerdo a su modelo PKPD. Entonces, esa es una explicación por qué en pacientes que tienen una meningitis, un absceso, donde el tratamiento empírico con ceftriaxona, que usualmente la dosis que manejan es 2 gramos cada 24, 1 gramo cada 12, tenemos que duplicarlo, ¿no? Es porque su modelo tiempo dependiente se optimiza mejor de esa manera y me permite la llegada al sistema nervioso central. Ese principio se rige prácticamente a todos los antimicrobianos, de acuerdo a su modelo que pertenecen, ¿no? Y ahí se demuestran los ratios, que es la relación de la concentración
de la llegada en LSR comparando a la concentración sérica, ¿no? Que un fármaco que tiene buena llegada sería cercano a 1, y como ven en la mayoría, al sistema nervioso central ni siquiera se acerca. Es por eso que tenemos que optimizarlos. ¿De qué otra manera podemos optimizar estos fármacos? Es administrándolos por otras vías, ¿no? Entonces, si hay un paciente que es un portador de un sistema de derivación, podremos ofrecer antimicrobianos de forma intratecal, ¿no? Es una forma de mejorar la llegada, garantizar una buena concentración y también acortaría el tiempo, como son algunos. Bien, en esa imagen también he incluido algunos fármacos antituberculosos y como vemos, el régimen de tratamiento en pacientes con granuloma TB es con el esquema sensible, que es de 1 año, y el esquema es bioral, ¿no? Y como ustedes ven, su llegada es muy pobre al sistema nervioso central, ¿no? También eso es una explicación por qué el tratamiento de la TBC en sistema nervioso central suele ser tan largo, que como mínimo es 1 año, pero podría ser mucho más dependiendo de la evolución del paciente. En cuanto a la duración de los antimicrobianos, vamos a ver que va a depender en la resolución de la colección. Si un paciente que es sometido a una intervención quirúrgica para drenaje, definitivamente la duración va a ser más corta. Pero en un paciente que no se ha podido realizar esta intervención, la duración promedio en la mayoría de revisiones es de 6 semanas, pero eso es relativo porque hay que individualizar en cada caso. Ahora, en el caso de que se aísle el germen y este sea un gran positivo, un germen diferente a un anaerobio, hay muchas revisiones que recomiendan suspender metronidazol y otros que prefieren mantener. Entonces, a juicio personal, yo recomendaría que se mantenga porque los gérmenes son muy frecuentemente anaerobios y muchas veces no dan crecimiento en los medios de cultivo convencional. Entonces, por más de que se haya aislado un germen diferente, claro que se debería direccionar, pero debería mantenerse la cobertura con 100 centímetros, que tal vez podría ser estudiada por ceotasia por neuronavegación. Y en el caso de que la colección sea mayor de 2,5, pues debería ser drenada. Claro que evaluando la accesibilidad a esta colección. Entonces, ya para concluir, nosotros deberíamos hacer una evaluación clínica óptima. Deberíamos darnos el tiempo de ver antecedentes del paciente, ver condiciones, factores de riesgo para tomar una buena decisión. El uso de imágenes, en este caso resonancia magnética contrastada, es fundamental para orientarnos y los diferenciales. Se debe definir la conducta quirúrgica a la brevedad, ya sea para obtención de muestra y drenaje para cortar tiempos y mejorar la mortalidad en el paciente. Optimizar los estudios de la muestra que vamos a enviar. Ya saben que no solo es enviar a cultivo de gérmenes comunes, hay que sospechar también la posibilidad de micobacteria en tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, neoplasias, parásitos, entre otros diferenciales. El uso óptimo de los hemocultivos, como vimos, no solo pedir un set o solo pedir un frasco. Mientras más sets sean, se puede optimizar mejor, de 2 a 3 de preferencia. Y el inicio temprano de antimicrobiano, pero que no solo sea limitarse a dar antibióticos sin un uso racional, ¿no? Tiene que ser optimizado, individualizado para poder ver resultados. Y también descartar inmunosupresión en el paciente para el enfoque, porque como vimos, la frecuencia de los gérmenes pueden variar y también los diferenciales. Muy bien. Entonces, con ello concluyo mi presentación. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, gustoso de responderla. Gracias. Doctor Anthony Murillo, agradecerle por su excelente exposición sobre absceso cerebral. Si hubiera alguna pregunta de parte del público por el Zoom, para que puedan mandar sus preguntas para el doctor Anthony Murillo. Acá hay una pregunta, doctor Anthony. Refieren las resonancias con espectroscopía. ¿Qué datos adicionales podría proporcionar en el estudio de acceso?
Bien. En cuanto al estudio de resonancia magnética con espectroscopía, nos podría ayudar para diferenciar las colecciones, en caso de absceso cerebral, con los diferenciales como tumoraciones sobre todo, ¿no? Y también para las afectaciones con necrosis que se ven en toxoplasmosis cerebral. Entonces, sí, es un estudio que se recomienda, que se debería hacer y que nos podría apoyar en el diferencial sobre todo. Ahora, para ya estar seguros de qué germen o qué etiología, definitivamente un estudio directo de la muestra nos ayudaría mucho más, pero como mencioné, también va a depender de la ubicación y la accesibilidad, ¿no? Para poder realizarlo. Pero sí, es un estudio que se realiza y que se recomienda también. Muy buenas tardes, doctor Murillo. Muchas felicitaciones. Quería preguntarle sobre el manejo de los corticoides en el tratamiento también, si nos pudiera explicar. Buenas tardes, doctora. Claro, la indicación de corticoides es más para el manejo del edema perilesional que genera en la colección, ¿no? No es tanto para reducir el volumen o el tamaño. Entonces, sí se recomienda el uso de corticoides, pero cabe mencionar que su uso no debería ser muy prolongado. Solamente sería condicionado a control del edema y la hipertensión endocraniana. Una vez controlado, debería reducirse la dosis o suspenderse. ¿Por qué? Si nosotros continuamos con un uso crónico o prolongado de corticoides, tal vez pueda disminuir el edema, pero también afectaría la llegada de los antimicrobianos. Entonces, como mencioné, una barrera hematoencefálica en condiciones inflamadas es más permeable. Pero si nosotros usamos corticoides prolongado, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a desinflamar. Y si se torna menos permeable, ya perjudica la llegada de los antimicrobianos y eso también podría tener consecuencias en el paciente. Así está indicado, pero solo para el control del edema. Doctor, agradecerle y entregarle el certificado por la participación acá al curso internacional de neuroinfectología. Fuertes aplausos para el doctor Murillo.